Señores, muy buenas tardes. Es para mí un gran gusto dirigirme a ustedes y les agradezco mucho su presencia, lo cual para mí también es un gran honor que estén acá acompañándonos. Yo voy a hablarles entonces de este tema que es de la pieza postal, memorándum postal, hoja para cartas. Este es algo diferente a las estampillas tradicionales, porque acá en estas piezas estaba impresa la tarifa postal de la época. En el caso de esta pieza postal, comienza a principio con un acuerdo gubernativo del 30 de noviembre de 1921, cuando el gobierno de Guatemala contrata los servicios de impresión de la casa Waterloo y Sons de Londres, Inglaterra, para que imprima estas piezas. Una vez terminada la impresión, todos los trámites, pues se tienen que enviar los dados y regresa y se emite esta pieza postal en octubre de 1922, que es cuando se hace la emisión y es el primer día de circulación de esa pieza postal. Se imprimen 500,000 unidades y esta pieza pues tuvo una serie de contrariedades, podría decirse, puesto que en la década de 1920 había una gran recesión económica en Guatemala. Entonces la pieza esta postal era de 25 centavos de peso. En ese tiempo pues todavía la moneda que circulaba era el peso. Era de 25 centavos de peso y podía circular en toda la República de Guatemala y Centroamérica. Pero luego, por esta recesión económica y este problema de la economía en Guatemala, al poco tiempo hubo que hacer cambios en las tarifas postales. Por ejemplo, solamente en 1923 hubo 2 cambios. Digamos, para el interior de la República fue de 75 centavos, subió a 75 centavos y 1 peso. Y para el exterior 1.25 y 1.75. En el interior no había problema, pero para el exterior lo que se tenía que hacer para completar esa tarifa, porque la tarifa inicial de la pieza postal era 25 centavos, entonces se completaba con estampillas adhesivas, de las que salían pues como las estampillas normales. La pieza postal era esta, la que está allá, el frente, donde se ponía a quien iba la pieza, y adentro, en el dorso, pues estaba lo que se escribía. Luego venía el que enviaba la pieza, la doblaba aquí a los lados, acá, y quedaba un sobre. Esa era la carta postal. Seguidamente, por la misma problemática del cambio del problema de la economía de Guatemala, vino un momento en que tuvo el correo que sobrevalorar esas piezas y les imprimió 50 centavos y 1 peso, todavía era peso. Esto fue en 1924 y se imprimieron 200,000 piezas en 50 centavos y 1 peso, otras 200,000 unidades. Aquí se da uno cuenta que era poca la cantidad, hasta cierto punto, que se habían usado como originalmente se habían emitido. Esas piezas son bastante difíciles de encontrar usadas cuando todavía tenían la tarifa postal original. Posteriormente, para colmo de males, viene la reforma monetaria que se lleva a cabo en 1924. Entonces, ya no se podían usar, pues que fueron devalorizadas por el correo las piezas postales, y decide el Correo Nacional sobreimprimirlas
para usos oficiales, específicamente para servicio de fardos postales. Esta es la sobreimpresión, se le pone Correo Nacional, Servicio de Fardos Postales, y es únicamente para avisarle a las personas particulares, a las empresas que vinieron paquetes para ellos del exterior o de aquí interiormente también. Ahora bien, tal vez algunas de las razones por las cuales el memorándum postal se menciona y se trata como una pieza postal desconocida. Esto lo que sucedió fue lo siguiente: yo considero que esas podrían ser una de las razones. La número uno, que como era un servicio de fardos postales que enviaba a la oficina del correo de fardos postales a las personas particulares, empresas, compañías, lo que fueran, y que tenían que presentar esa citación para poder retirar los paquetes. De esa manera, se supone que estas quedaban en los archivos de la oficina postal del correo. Otra de las razones podrían ser que muchos clientes o muchas personas que recibían estos avisos las perdían o sencillamente no retiraban sus paquetes. Esa es la razón por la que yo creo que son tan difíciles de encontrar, porque por ejemplo las del principio, cuando tenían las originales, estas se encuentran piezas, no muy comúnmente. En Guatemala, yo por ejemplo, aparte de las que yo tengo para este estudio que se presentó el año pasado en Bucarest, conozco al licenciado Estuardo Soto, tiene una, que es la única que yo conozco en Guatemala. No sé si alguien tiene algún otro ejemplar. Y aún fuera de Guatemala son muy desconocidas, no aparecen nunca en catálogos de subastas o cualquier venta de oficinas comerciales. O sea que por eso fue que los señores de la Asociación Filatélica de Guatemala le pusieron memorándum postal el gran desconocido. Esa es la razón, probablemente. Yo es lo único que me explico, porque si imprimieron 500,000 unidades, bueno, es increíble que después no aparezcan por ninguna parte. No creo yo que las hayan roto o quemado, sino lo que pasó es eso, que esa la recogió la oficina de certificados y quedaron ahí archivadas o qué sé yo, y solo quedaron en el medio filatélico y comercial filatélico las que hasta ahora se conocen. Yo, como les digo, tengo 28 unidades, las 16 que he presentado, más algunas otras que tengo ahí de repuesto, porque por cualquier cosa. Yo quisiera, para finalizar, que no fue muy larga la plática, algunos comentarios o preguntas que hubiera entre ustedes y poder aclarar o contestar o lo que sea. Así que por favor, ahí los señores del público que nos ayuden con esa parte. ¿Qué se hicieron las demás piezas? Porque es imposible que, habiendo emitido 500,000, no se conozcan más de 100 o menos de 100. Sí, Antulio, muchas gracias por la pregunta. Ahora, en primer lugar, pues fue en 1922, y cuando se vieron las últimas, así ya en servicio de fardos postales, pues 1929, 26, 27. O sea que de ahí para acá, pues como decimos aquí comúnmente, pudo haber sucedido cualquier cosa. Entonces, no sabemos pues qué sucedió. Se quemaron, se perdieron, se salieron, etcétera. ¿Se tiene un récord de cuántas impresiones diferentes de sellos se han hecho? Se tiene. Aquí para ese punto, yo no sé si aquí el ingeniero Carlos Rivera nos puede dar un dato. Yo sé que aproximadamente existen o se han emitido en unidades tal vez unos 1,500 estampillas, aproximadamente unas 1,500, 1,600. Ahora series o emisiones, pero eso es un poquito más difícil, pero unidades han sido como 1,500, 1,600.
te dicen, pues salieron 200,000 de tal valor, 100,000 de 5, 8,000, 200,000 de 8, etcétera. Sí, hay un folleto técnico que emite el Departamento Filatélico de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Entonces ahí está toda la información técnica y las cantidades, por supuesto, de las emisiones, de las cantidades de cada una de las estampillas que se emiten. Un par de preguntas. ¿Cómo fue que se interesó en los fardos? O sea, ¿qué fue lo que le llamó la atención por primera vez acerca de los fardos? ¿Y cómo consiguió los primeros? O sea, ¿cómo fue que se metió en el tema de los fardos? Como no, Luis, muchas gracias. Yo comencé con esta curiosidad, si se puede decir, más o menos en 1954, con lo que se llama enteropostales, pero en ese tiempo con las estampillas adhesivas. Pues yo enviaba a diferentes personas los sobres y de ahí les llamaba por teléfono para que cuando las recibieran me las devolvieran. O les mandaba dos y que se quedaran ellos con uno y que me mandaran a mí de regreso otro. Ahora propiamente con la tipo esta de pieza que es enteropostales, pero es un tipo de enteropostal muy especial porque tienen impresa la tarifa en la pieza. Eso era grabado en acero. Generalmente pues se imprimía fuera de Guatemala, estas fueron impresas en Inglaterra. Se imprimían hubo en Estados Unidos las primeras que fueron en 1875, que era la cabeza de la libertad. En ese tiempo eran un número mayor de piezas, porque eran sobres, tarjetas, envoltorios, ahí no habían hojas para cartas. Desde 1897 para la exposición centroamericana, que el momento filatélico pues fue una invención que hizo el correo, porque la exposición centroamericana era más comercial, industrial, pero también incluyeron lo filatélico. Y ahí había también sobres, tarjetas, envoltorios, que los envoltorios son los que se usaban para mandar periódicos o revistas, eso también es muy interesante, y ahí sí había una hoja para carta, pero no precisamente como esta, que esta es algo muy especial. Esa era una como de cartulina, perforada en todos lados y solo se doblaba en dos. Esta es el cuco, digamos, de los filatelistas que les interesa este tipo de material. Tiene otros dos hermanos esta misma emisión, que yo estoy precisamente trabajando actualmente y pienso que tal vez para el año entrante ya tengo algo preparado, que son los sobres y las tarjetas. Pero esta es la más importante, la más interesante. Me preguntaba sobre cómo los había conseguido, etcétera, etcétera. Sí, es cuestión de mucha paciencia, no solo de uno, sino de la esposa también. Porque mi señora está ahí presente, Gloria Pral de Vaca, y ella me acompañaba a todos los departamentos, o muchos departamentos de Guatemala, principalmente los de Occidente, que es Altenango, número 1, San Marcos, Huehuetenango, y uno se trataba de relacionar con librerías donde vendían libros viejos, usados, porque ahí sí se interesaban en conseguirle a uno algo. Entonces me avisaban a mí por un fax, en ese tiempo era el fax, no es la tecnología tan moderna de ahora, y pues salíamos disparados el viernes en la noche para poder estar todavía por allá el sábado, ir a ver qué había aparecido. De esa manera, y acá en Guatemala también conseguí con varios filatelistas. Quiero mencionar muy especialmente al licenciado José Edgar Rodríguez Midense, un gran filatelista que ya falleció y que él me ayudó bastante cuando yo le comenté en qué rollo estaba yo, como dicen los muchachos. Y le llegué a juntar 32 piezas, que es algo, pues, como les digo, no es porque yo me vanaglorie y quiera lucirme
pero es una cantidad muy grande porque, como les decía al principio, es dificilísimo ver en las subastas, en los catálogos. Yo nunca he visto una de estas piezas. En el Guatemala 2 de la Sociedad Internacional de Coleccionistas de Sellos Guatemala, a la cual yo tengo el honor de pertenecer, realmente soy el vicepresidente, ahí ni siquiera hay una ilustración, sino las mencionan que aparecieron. O sea pues que es un tema bien interesante que te tiene, Luis, lo tiene a uno bien entretenido, muy interesante y tiene uno para largo rato. Yo espero pues el año entrante, precisamente lo quiero mencionar, va a participar Guatemala por segunda vez en una exposición filatélica mundial que va a ser en Lisboa, Portugal, para el primer centenario de la República Portuguesa. Ahí pues la asociación y los que vamos a participar, que está el ingeniero Oscar Díaz, que está aquí presente, el ingeniero Carlos Rivera, Harald Pech, que no está, y yo. Esperamos pues traerle un nuevo triunfo, un nuevo éxito a Guatemala, porque la filatelia, lamentablemente, y lo tenemos que reconocer, es un círculo bastante difícil, que la gente pues se meta, se entusiasme y sobre todo que se meta a conocer a fondo lo que es la historia postal de Guatemala. Este estudio pues fue clasificado en Rumanía como en el tema historia postal y bueno, tuvo un éxito, ganó medalla de oro, ganamos todos, ganamos premios, que fue un éxito rotundo porque los 4 que fuimos, no fuimos pues, sino Carlos Rivera es nuestro emisario, pero nunca nos quiere invitar. Entonces él lleva las colecciones, él se encarga de presentarlas, de colocarlas y se trajo 4 premios, nada menos, ¿no? 4 medallas. Eso fue muy interesante. El año pasado también fue Carlos y un servidor a Los Ángeles y también hubo oro y vermeil, o sea la plata dorada. Y esperamos en Portugal volver a darles 4 toques, ¿eh? Así que yo creo que es todo. Lo de la pieza esta de memorándum postal, Luis, es todo lo que se puede decir, porque bien pusieron memorándum postal el desconocido. O sea que no hay mucho más de dónde averiguar, dónde para platicar, sino únicamente lo que uno ha llegado a conocer por información de algunos filatelistas, grandes filatelistas norteamericanos sobre todo. En esa misma vía, ¿oí mal o solo Argentina y Guatemala utilizaban este tipo de...? Latinoamérica sí, en Latinoamérica únicamente. Por eso también es una cosa muy interesante. Aquí el ingeniero Rivera tiene, creo yo, una pieza de Argentina. Pero ya te digo, el único que tiene una pieza acá en Guatemala que yo sé es el licenciado Estuardo Soto, que él la ganó creo que en una subasta en Inglaterra, si no me equivoco. O sea que eso es lo interesante, eso es lo fascinante y eso es lo que te tiene entretenido muchas horas. Así que yo les agradezco infinitamente su atención. Lamento pues no poderme extender mucho más, pero es un tema bastante reducido por eso mismo, porque es bastante desconocido. Muchas gracias.